delgado fundamentalmente, ¿no? Ya, desde el momento en que se han perfeccionado las técnicas de diagnóstico de intestino delgado, entonces nosotros contamos ahora con la clasificación de 3 lugares de origen, de acuerdo al punto de sangrado, de las hemorragias digestivas. Está la hemorragia digestiva alta, que viene prácticamente desde el esófago hasta el ángulo de Treitz, ¿no? La hemorragia de intestino medio, que viene desde el ángulo de Treitz hasta la válvula ileocecal inclusive, y la hemorragia digestiva baja, que es lo que vamos a conversar ahora, es todo sangrado que viene, ¿ya? Que viene del punto de vista de la válvula ileocecal hasta el recto. ¿Ya? Macroscópicamente ya sabemos, la hemorragia digestiva baja se evidencia como hematoquesia o rectorragia, ¿no? Y microscópicamente, que es algo que nos ayuda mucho, sobre todo para el screening de cáncer de colon, es solicitar el TBNON o la sangre oculta en heces. ¿Cuáles son las causas más frecuentes? Ahí ustedes ven a la parte izquierda un cuadro de acuerdo al grupo etario, niños, adolescentes, adultos o ancianos, las causas más frecuentes de hemorragia digestiva baja, ¿no? En niños, por ejemplo, una causa muy importante de sangrado digestivo bajo es el divertículo de Meckel. Para recordar un poco, el divertículo de Meckel es el único divertículo verdadero que existe a nivel del cuerpo, ¿ya? Tenemos la enfermedad inflamatoria intestinal, pacientes que deben tener digamos, un antecedente familiar muy importante de todo esto, ¿ya? También tenemos a los pólipos juveniles que se presentan en los niños, ¿no? Reduplicación intestinal, que es un tema congénito, y todas las malformaciones vasculares que también se pueden producir, ¿no? Y en el otro grupo de edad, por ejemplo, en los ancianos, a la cabeza está la enfermedad diverticular del colon, la isquemia intestinal con los antecedentes que puede tener el paciente de ser fumador crónico, de sufrir de arteriosclerosis, que siempre hay que pensarlos. Y bueno, de todas maneras, el cáncer colorectal y las angiodisplasias que puedan producirse, ¿no? Al lado derecho ven ustedes una imagen, ¿no? Donde más o menos dentro del trayecto del colon, o sea, colon izquierdo, colon transverso y colon derecho, las causas mucho más frecuentes. En cuanto al estadiaje, es muy importante establecer, ¿no? Para poder nosotros actuar lo más rápido posible, tener la, digamos, la posibilidad de poder actuar en el mejor momento para primero estabilizar al paciente y ver en qué momento hacemos los estudios endoscópicos, ¿no? Entonces, en cuanto a la gravedad, por ejemplo, ¿no? Los pacientes, cuando es una hemorragia digestiva leve, paciente estamos hablando de que prácticamente está asintomático, ¿no? Puede estar ya con hematoquesia o rectorragia, pero cuando el porcentaje es hacia el 15% o menos de 750 centímetros cúbicos de pérdida, el paciente está asintomático. Y por ejemplo, si vemos nosotros a un paciente con sangrado digestivo masivo, ¿no? La tensión arterial sistólica va a ser menos de 80 milímetros de mercurio, la frecuencia cardíaca va a ser más de 140, el paciente generalmente va a estar confuso, letárgico, y acá estamos hablando prácticamente de una pérdida más del 40%, que en general es más o menos unos 2 litros. Entonces, si nosotros tenemos la evidencia de un paciente con hemorragia digestiva baja, lo primero que tenemos que hacer es evaluar el estado hemodinámico, estratificación de riesgo, ver todos los antecedentes, comorbilidades y la edad. Y nunca se olviden hacer el tacto rectal, ¿no? Generalmente siempre se dice, no es mejor meter el dedo antes de meter la pata. A veces no hacemos el tacto rectal y no identificamos bien el punto de sangrado. Pero ojo, esto también va a tener sus excepciones. Podemos tener hemorragias digestivas altas con rectorragia o hematoquesia, claro que sí, pero generalmente cuando esto pasa
los pacientes van a estar descompensados hemodinámicamente, ¿ya? Inmediatamente que nosotros estratificamos a nuestro paciente, incluso esto lo podemos hacer en forma simultánea, hay que solicitar la bioquímica sanguínea, ¿no? Que incluye el perfil de coagulación y el grupo sanguíneo y factor RH por si tenemos que hacer transfusión sanguínea. Este es más o menos un cuadro que nos va a resumir, ¿no? Cómo es, digamos, el cuadro clínico del paciente, ¿no? De acuerdo al volumen de sangrado. Vean ustedes, ¿no? Del 10 a 15% de pérdida, o sea, hasta 750 centímetros cúbicos. No hay ninguna alteración del sistema nervioso central. El pulso no va a estar tan taquicárdico al paciente. El relleno capilar va a estar normal, ¿no? Frecuencia respiratoria también dentro de lo normal. Y la diuresis generalmente también se está manteniendo de una forma muy adecuada, ¿no? El hematocrito es donde vamos a ver nosotros ya un descenso cuando se produce algún tipo de alteración. La hemoglobina, vamos viendo cómo se van dando los valores para poder establecer también eso. ¿Y qué cosa es lo que tenemos que hacer? ¿No? Si vemos, por ejemplo, un paciente, ¿no? Con una hemorragia digestiva baja grave, ¿no? Que está entre 30 y 40%, entre 1.500 y 2.000 centímetros cúbicos, ya vamos a tener un sistema nervioso central alterado, donde el paciente va a estar con ansiedad, va a estar con confusión. El pulso, generalmente el paciente ya va a estar taquicárdico, ¿no? La tensión arterial disminuida, relleno capilar muy retardado, frecuencia respiratoria aumentada por la ansiedad también del paciente, ¿no? Y generalmente ya el volumen por mililitro hora de la diuresis va a ir disminuyendo, ¿no? El hematocrito también va cayendo, la hemoglobina también es menor de 8, ¿no? Y acá lo que tenemos que hacer, aparte de transfundir cristaloides, hay que poner sangre. En cuanto a algunos tips que se les pueda dar, ¿no? Primero que tenemos que hacer al evaluar al paciente es evaluar el ortostatismo, ¿ya? No sé si se logra verla. Ya, evaluamos si hay ortostatismo, ¿no? Para ver el ortostatismo generalmente hay que controlar la presión arterial y la frecuencia cardíaca. Creo que hay una diapositiva más adelante que nos va a decir eso. Luego, colocar una vía periférica, donde las vías periféricas cortas y de mayor calibre hidratan mejor o pasan mayor volumen en menor tiempo, que es lo que nosotros requerimos en ese momento, ¿no? Salvo los pacientes ancianos y comorbilidades, a los cuales ya hay que colocarle una vía central para un manejo de la presión venosa central y evitar una sobrecarga hídrica que les pueda, pues, producir algún tipo de alteración a nivel cardiopulmonar, ¿no? Ahora, si hay hematoquesia e inestabilidad hemodinámica, tenemos que colocar la zona nasogástrica, no para ver si hay sangrado digestivo alto, sino para facilitar la preparación para una colonoscopía. Se inicia hidratación con cristaloides, ¿no? Solución polielectrolítica, lactato de Ringer o según sea el caso, ¿no? Y la colonoscopía es el examen de elección para definir la causa y el posible tratamiento, ¿no? Esta colonoscopía se debe realizar dentro de las primeras 24 horas. Esto también ha cambiado bastante porque en realidad antes, cuando existía un cuadro de una hemorragia digestiva masiva, se ingresaba con el colonoscopio muchas veces sin preparación adecuada. Podíamos tener de repente el diagnóstico, pero estábamos imposibilitados de hacer una endoscopía terapéutica para tratar de solucionar el sangrado. Ahora bien, el ortostatismo es lo que les decía, que es para nosotros fundamental, y esto nunca se olviden cuando tengan un paciente con sospecha de hemorragia digestiva o descompensación del volumen sanguíneo.
hacer la hipotensión ortostática es sumamente sencillo. Lo único que tenemos que hacer es controlar la presión arterial del paciente en decúbito y luego en decúbito supino y también la frecuencia cardíaca, tanto en decúbito dorsal como en decúbito supino, para ver alteraciones, ¿no? El ortostatismo positivo es disminución de 20 milímetros de mercurio de la presión arterial sistólica y o disminución de 10 milímetros de mercurio de la presión arterial diastólica o un aumento en 10 latidos por minuto en la frecuencia cardíaca. Esto ya nos da indicios de que el paciente está hemodinámicamente inestable y probablemente esté teniendo algún punto de sangrado. Para hacer la fluidoterapia y estabilización hemodinámica, acá por colores, y ustedes lo van a ver siempre cuando estén en una estación de enfermería, ¿no? Los colores típicos del calibre de las agujas y lo que nosotros vamos a poner, ¿no? Vean ustedes cuál es el volumen de flujo aproximado en litros por hora cuando nosotros tenemos un calibre de 14, que es el primer, es que está en naranja, ¿no? Entonces lo vamos a pasar mucho más rápido. Comparen, por ejemplo, con el amarillo que está en la última línea del 24, que son las agujas bien delgaditas. Los cristaloides van a pasar a un flujo, ¿no? 0.8 litros en una hora. En cambio, los cristaloides podemos pasar en una hora hasta 16 litros, ¿no? Dependiendo del calibre de la aguja. Por eso se dice que cuando uno quiere hidratar al paciente, sea por sangre, sea por una deshidratación severa, las agujas cortas y de gran calibre son las mejores porque nos van a poder reponer líquidos lo más pronto posible y en menor tiempo, ¿no? La zona nasogástrica, como ya les había dicho, no es para saber si existe o no sangrado digestivo alto, sino fundamentalmente para poder preparar al paciente. La preparación para las colonoscopías se hace a base de un disacárido no absorbible, que es el polietilenglicol. Este disacárido no absorbible, como su nombre lo dice, no se absorbe. Teóricamente no tendría por qué descompensar al paciente que está con hipotensión, porque lo único que vamos a hacer por una cuestión osmótica es limpiar todas las paredes del colon. Cosa que cuando yo ingreso con el colonoscopio dentro de las primeras 24 horas puedo hacer endoscopia terapéutica sin ningún problema. Entonces, como les íbamos diciendo, la colonoscopia tiene que ser hecha dentro de las 24 horas y con preparación entre con 4 a 6 litros de polietilenglicol, que es el disacárido no absorbible, justamente para hacer la terapia endoscópica. El paciente debe ingresar a sala de endoscopía con una hemoglobina mayor a 7 gramos por decilitro, pero si es cardiópata o tiene alguna otra comorbilidad, por ejemplo es diabético o tiene una enfermedad pulmonar grave, esto ya tiene que ser en 9 gramos por decilitro. En pacientes con hematoquesia y ortostatismo y o descompensación hemodinámica debemos hacer una endoscopía alta. La posibilidad de que esté haciendo de repente una úlcera gástrica o una úlcera duodenal o cualquier patología dentro del territorio alto es bastante alta cuando el paciente está hemodinámicamente inestable. Para hacer la terapia endoscópica es muy importante ver cómo están ahí. Ahí les he puesto una gráfica, ¿no? En la cual nosotros podemos establecer en el cuadro superior izquierdo, tenemos varios orificios diverticulares con sangrado, ¿no? Los cuales también los identificamos y tenemos posibilidad de colocar unos hemoclips para hacer la hemostasia correspondiente. Estos divertículos no serían bien diagnosticados en caso el paciente no está bien preparado. Por eso es que nosotros insistimos, es mejor preparar al paciente para poder realizarle una terapia endoscópica satisfactoria, ¿no? Indicaciones para el tratamiento quirúrgico, fundamentalmente es una hemorragia masiva, donde el sangrado persistente que deba requerir más de 4 a 6 unidades de sangre en 24 horas, ya es una indicación quirúrgica. Ahora, si hay persistencia de la hemorragia durante 72 horas, también va a decirnos que es un probable manejo quirúrgico, ¿no? Y si hay una recidiva grave en los 7 días siguientes a la limitación del sangrado.
Hoy en día, las guías clínicas de gastroenterología, esto está un poco en discusión, porque, por ejemplo, ¿no? Si nosotros tenemos la posibilidad de hacer endoscopía terapéutica, ¿ya? No, si nosotros tenemos posibilidad de hacer endoscopía terapéutica, entonces nosotros vamos a poder tener la, la satisfacción de poder solucionar el problema, ¿no? Y no mandarlo al cirujano. Esta persistencia hemorragia durante 72 horas también. Si es un paciente que no tiene comorbilidades, es un paciente de menos de 60 años, tenemos opción de que el paciente puede ser sometido a un nuevo episodio de endoscopía terapéutica, ¿no? Entonces, para nosotros tener adecuadamente todo este tema, hacer una anamnesis prolija, valoración del sangrado, de acuerdo al estadiaje. El manejo inicial es la resucitación del paciente y estabilización hemodinámica. No importa que el paciente esté con inotrópicos, que esté con dopamina, dobutamina o noradrenalina. Lo importante es que tenga una presión arterial media estable para que no haga ninguna disfunción miocárdica y podamos nosotros hacer la terapia endoscópica, ¿no? Es importante en el momento en que ya nosotros consideramos que el paciente está hemodinámicamente estable, consultar al gastroenterólogo y si el gastroenterólogo no puede solucionar el tema, ya llamar al cirujano para solucionar todo el tema de hemorragia. Esto es digamos, del año 2022, ya, del up to date, en cuáles se tiene a los pacientes. Esto yo quiero que lo revisen ustedes en casa, ¿no? Porque esto definitivamente me va a dar luces de cómo manejar al paciente con hemorragia digestiva baja. El punto de partida es una hematoquesia, ¿no? Si el paciente está hemodinámicamente estable, podemos hacer la colonoscopia. Si está inestable, estabilizamos al paciente, lo resucitamos, llamar al cirujano, radiólogo intervencionista, para poder realizar las endoscopías, ¿no? Y en estos casos, cuando hay inestabilidad hemodinámica, siempre hacer una endoscopía alta para poder identificar el punto de sangrado, ¿no? En casa, para poder establecer cuál sería el punto de sangrado y cómo va a ser el manejo. Nosotros como internistas, en este caso ustedes que están en la emergencia, en qué momento llaman al gastroenterólogo y en qué momento llaman al cirujano también. Bien. Creo que esta es la última diapositiva. No sé si hay preguntas. Sería muy interesante que hagan algunas preguntas acerca de, no sé, lo que hayan visto en las prácticas, ¿no? O algo que no haya quedado tan claro tanto en hemorragia digestiva alta como baja. ¿Alguna pregunta?